Un saludo viajeros de 16 gotas de agua, yo soy Bali. Os saludo desde aquí, desde Matadepera, Barcelona, y el día de hoy comparto con vosotros unas entradas del Omolu o Betty. En Betty encontramos Obbe en su apolar masculino, en su apolar derecho, y Oddi en su apolar izquierdo. Esto directamente ya nos da muchísima información cuando lo queremos ver desde aquí. Nos encontramos en un momento presente donde nuestra dirección, nuestro sonido y nuestro movimiento está en inicio. Es decir, estamos iniciando proyectos, estamos iniciando nuevos caminos, estamos intentando salir de un círculo temporal de monotonía. Y el futurible que se nos plantea desde aquí es el hecho de vivir en inicio, el hecho de limpiar, ir más allá de lo dado y de lo conseguido hasta ahora. En su parte, podríamos decir, dentro de la dualidad, su parte negativa, estaríamos hablando de la arrogancia desde la cual no acabamos de aceptar por dónde estamos caminando o no acabamos de saber trabajar con la fuerza opuesta, que nos lleva siempre a anclarnos en el pasado, nos lleva siempre a estar atados a él. Si nosotros lo miramos o analizamos este Odun desde sus dos energías, desde lo masculino y lo femenino, encontramos, como decíamos, la dirección que nosotros queremos o que estamos tomando desde Obedi, desde, desde el camino abierto, desde el camino direccionado, y nos encontramos en su energía femenina la necesidad de trabajarlo desde replantearnos qué cosas hay en nuestro pasado que lo hacen imposible. Hay varias entradas que me gustaría tratar de este signo porque es un signo muy interesante, es un signo que nos está enseñando muchas cosas. Una de ellas es que en este camino que nosotros iniciamos desde su apola masculino, nosotros vamos a encontrar mucha oposición. ¿Qué clase de oposición? Nosotros estamos empeñados en Obedi o tenemos la certeza de que queremos cambiar nuestra suerte, queremos cambiar aquello que consideramos negativo por algo positivo. Y lo que sabemos que vamos a poner pues es el optimismo, sabemos que vamos a poner ese trabajo. No me gusta llamarlo trabajo duro, pero bueno, realmente en el Odun se nos expresa así, ¿no? Es decir, a través del trabajo duro realmente vas a resolver, pero debes de mantener una actitud positiva, debes de mantener una actitud abierta, ¿vale? Sabes que no me ando en dualidades, ¿vale? Me gusta trascender esto, pero partamos desde aquí, desde mantener una actitud positiva realmente para obtener un resultado, para poder realmente cambiar eso que llamamos suerte. Desde mi punto de vista es aquello que nosotros conseguimos crear desde la sincronicidad. Por lo tanto, nosotros tenemos planteado, o sea, tenemos muy consciente que queremos cambiar, que queremos iniciar un camino. Y lo que nos encontramos dentro de este camino son energías opuestas que nos celan, energías opuestas que no permiten el avance. ¿Cómo nos repercute esto a nosotros? Sobre todo sobre todo dentro de lo que encontramos en las reacciones emocionales. Es decir, no nos podemos permitir ser lógicos, ser prácticos, porque las emociones con las cuales conectamos cuando hay oposición no nos dejan pensar con claridad. Por lo tanto, ante cualquier proyecto que nosotros tengamos que esté avalado por OpenD, lo primero que tenemos que ver es qué emociones hay,
que no nos están dejando ver ese camino de forma coherente y no nos está dejando realmente poner en práctica un plan, una idea, una estructura que debería partir de lo mental. Es decir, cuando hablamos de OpenD, hablamos de una puerta que entendemos como la mente. En su buen funcionamiento, cuando la mente realmente está jugando a favor de nosotros, podemos crear estrategias que nos lleven a un buen fin. Cuando esta matriz se nos revela de forma negativa, podemos entender que la mente es precisamente la que está jugando las malas pasadas, es realmente la que está impidiendo el crecimiento, la que está impidiendo el avance. Me gustaría también hablar dentro de este signo, de este código. Hay un par de entradas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es el concepto de pagar lo que se debe. Y otra es el concepto del conocimiento y la sabiduría. Empecemos por el primero. ¿Qué significa cuando en OpenD se nos dice que el que debe y paga queda franco? Esto es un refrán que nos viene desde la diáspora, nos viene desde los tratados de la diáspora. Por una parte, cuando lo analizamos desde un punto de vista pues físico, a nivel experiencial, bueno, pues no cabe ninguna duda, ¿no? Es decir, cuando nos liberamos de una deuda, realmente nosotros ya estamos libres de cargas, ¿no? Pero en realidad, cuando lo miramos desde otros lugares, lo que creamos es un movimiento, lo que creamos es un movimiento coherente, sobre todo con los temas económicos, es decir, realmente cuando nosotros empezamos a liberar deuda como una forma de desatascar lo que nos mantiene atrapados en el pasado, nosotros generamos un movimiento, como decía, un movimiento coherente que promueve la entrada, por ejemplo, de la economía o del dinero propiamente dicho, como, como pago al valor, como pago al crédito. Seguramente, bueno, digo seguramente porque estoy interesado en hacer un vídeo que hable un poquito más específicamente de este tema. Hoy vamos a hablar un poquito más extensamente de la otra entrada, ¿no? Del concepto de la sabiduría. El que sabe mucho dura poco, o el saber está compartido. Estos son dos refranes que nos vienen también de la diáspora. ¿Pero qué significan? ¿De qué manera los podemos aplicar nosotros en nuestro día a día? Eh, en, algún, en alguna ocasión donde he podido comentar este Omolú con otras personas, la interpretación de el que sabe mucho dura poco se nos ha animado pues a no querer saber, a no preguntar, a no tienes por qué saber tanto porque esto es malo, porque es malo saber mucho. Esto no es así. Esto no es así. Perdónenme, amigos míos, perdónenme, hermanos sacerdotes, pero esto no es así. No se trata de que saber mucho nos vaya a causar algún problema o que por el hecho de conocer muchas teorías o conocer muchas formas de pensamiento o conocer diversidad de opiniones nos vaya a afectar mal porque no nos podemos definir o porque no podemos realmente estar claros. El que sabe mucho dura poco es sencillamente porque el conocimiento que no llega a aplicarse, se estanca, crea un vacío. Es decir, el conocimiento sencillamente es es aquello que nosotros introducimos dentro de nuestro campo de información como eso, como información, y no sirve para nada más. Donde nosotros realmente sacamos un provecho de la información que a nosotros nos llega es en el momento que después de haberla integrado, después de haberla puesto en consecuencia dentro de nuestras vidas, la estamos aplicando. Y es donde se halla un poquito
la cuestión. Una vez nosotros hemos integrado una información, es decir, la hemos sentido coherente en nosotros, la hemos validado según nuestros mitos, según nuestras creencias, según nuestras formas de pensamiento, según las plataformas en las cuales nos sostenemos para validar la dualidad, etcétera, etcétera, nosotros adquirimos sabiduría. Pero es en el momento en que nosotros empezamos a aplicar esa sabiduría que contamos con el saber, que contamos realmente con eh, la capacidad de demostrar nuestra verdad. Por otra banda, o siguiendo con esto, mejor dicho, antes de entrar en otras cosas, desde mi punto de vista, en realidad lo que nos está diciendo este signo es que lo que debemos de hacer es darle continuidad a ese conocimiento. Todo aquello que nosotros sabemos debemos de ponerlo en práctica, debemos de aplicarlo. Por otra banda, hablábamos de que el saber está compartido. Muchos sacerdotes, hemos hablado de esta entrada, muchos sacerdotes hemos analizado esto. Sí, el saber está compartido dentro de una fórmula de hermandad o dentro de una fórmula donde aceptamos la opinión o aceptamos el argumento de un hermano de religión o de un hermano o de una persona afín a nuestros conocimientos y creencias. Pero ¿qué es lo que sucede cuando encontramos a una persona que no es afín a nuestras creencias y es completamente opuesto incluso a nuestras creencias? ¿Se da realmente este refrán? ¿Este signo se cumple? Es lo que me gustaría que nosotros nos planteáramos, ¿vale? Porque de hecho no es así. De hecho, no lo he encontrado en muchos lugares donde realmente este refrán se cumpla a cabalidad, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? Significa que el saber está compartido, significa que cada uno de nosotros tiene su punto de vista. Y dentro de su punto de vista, ¿vale? Hay toda una amalgama de, de factores, ¿vale? Que están promoviendo la veracidad de ese punto de vista. Hablamos de mitos, hablamos de plataformas de conciencia, hablamos de pactos creados, de acuerdos aceptados a nivel social, a nivel familiar, a nivel interpersonal. Y estos pactos, estos programas, estas plataformas están validando y avalando la opinión de cada uno, el conocimiento de cada uno. Y por el hecho de estar avalado, no entra dentro de una dualidad de correcto o incorrecto, de falso o verdadero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, es imposible hallar un argumento razonable para determinar que el conocimiento de otra persona es incorrecto, porque no tenemos todo el saber, no tenemos todo el conocimiento. Y tener todo el conocimiento no significa conocer una única verdad, sino significa aceptar todas las verdades. Es desde la única forma en que nosotros ampliamos realmente nuestras plataformas de conciencia, ampliamos realmente nuestros mitos, ampliamos todo eso que realmente sí que avalan esos puntos de vista. Es decir, el saber está compartido significa que hay tantas formas de ver una cuestión que se crean infinitas verdades, infinitas versiones de la misma. Desde la física cuántica incluso podemos encontrar un aval a esto, es decir, el mundo de las posibilidades sencillamente es infinito. Se manifiesta una en concreto en el momento que la estamos mirando, en el momento que la hacemos presente, en el momento que la hacemos existente. Por lo tanto, mi invitación a cualquier persona que le ha sido revelado este odum en una consulta o incluso lo lleva como odum iniciático es sencillamente que valore
los puntos de vista de los demás siempre como una verdad. Y que antes de intentar batallar sobre si es verdad o no es verdad, correcto, incorrecto, ese punto de vista que llega nuevo a su vida, que se plantee la idea de sencillamente implementar su conocimiento a través de otros puntos de vista. Siempre estará en crecimiento. Bueno, hasta aquí vamos a hablar hoy de este Omolú, de este código, y nos vemos a la próxima. Un saludo.